Bien, vamos a continuar con los temas de amplitud modulada. Hoy vamos a hablar un poco del índice de modulación o coeficiente de modulación y porcentaje de modulación. Es un índice o un coeficiente que me indica cuánto se modificó la amplitud de la señal portadora en función de la señal moduladora. O sea, es un índice que justamente me dice cuánto se moduló o con qué intensidad se moduló. Por definición, el índice de modulación o el coeficiente de modulación es el cociente entre la amplitud de la señal moduladora y la amplitud de la señal portadora sin modular. Yo lo puedo expresar también como porcentaje, bueno, esto se lo define como porcentaje de modulación. Para entenderlo bien y ver un ejemplo de cómo hallarlo o cómo medirlo a este porcentaje de modulación, vamos a ver del libro de Tomasi la figura 3.5. Bueno, la figura 3.5 es un oscilograma de una señal modulada en amplitud, con doble banda lateral y portadora. En un osciloscopio yo lo puedo ver, hacer una captura de pantalla o verlo, bueno, en forma que esté corriendo la señal, y voy a ver algo así. Voy a ver un envolvente y dependiendo de la frecuencia, bueno, veré algo acá adentro o no, pero por lo general se ve todo apretado acá adentro y se ve como si estuviera todo pintado. Bien, entonces ponemos acá. El índice de modulación es el cociente entre el pico de la señal moduladora y el pico de la portadora sin modular, pero acá no sé cuál es cuál porque yo lo que tengo ya es directamente la señal modulada. Entonces, para hallar este cociente voy a tener que usar un poco algunas relaciones ahí entre amplitudes. Vamos a verlo mejor acá. Y voy a encontrar que el pico de la señal moduladora va a ser un medio de la tensión máxima de envolvente menos la tensión mínima de envolvente. La tensión máxima de envolvente va a ser este pico, ¿no? El pico máximo del envolvente, y la tensión mínima de envolvente va a ser este pico de acá. Entonces, la resta entre esto y esto, entre esta amplitud y esta amplitud, me va a dar el pedacito este que yo señalo acá con el mouse, que está acá, y la mitad de eso va a ser el pico de esta envolvente, que va a coincidir con la amplitud de la señal moduladora. Esto recuerden que habíamos hecho el ejercicio acá. Esta envolvente se corresponde con la señal moduladora que está acá. Bien, eso es bastante fácil de ver. Ahora nos falta averiguar el pico de la señal. Vamos a volver acá. Este pico de la señal portadora sin modular, que como yo veo esto en el osciloscopio, no tengo manera, a no ser que quite la modulación, pero suponiendo que no puedo quitar la modulación, voy a ver esto que está acá. Entonces yo lo que puedo hacer es decir, bueno, este punto mínimo es la portadora, el pico de la portadora menos el pico de la señal moduladora. Yo sé que es así. Y este pico que está acá es el pico de la portadora sin modular más, acá hay un error en el libro, este es un signo más el pico de la señal de la señal moduladora. Entonces si yo resto, lo sumo, ¿no? Como está acá, yo sumo esto más esto, la señal moduladora se me va, porque acá está sumando y acá está restando, y me queda dos veces el pico de portadora sin modular. Bueno, por eso lo divido por 2. Entonces acá, en función de esto que yo veo en el osciloscopio, puedo obtener el pico de moduladora y el pico de portadora. Hago el cociente m sobre sub c y me queda una expresión genérica del porcentaje de modulación, en este caso, en función de los picos máximos y mínimos de la señal envolvente. Bien, ¿qué es esto que está acá? Volvemos al apunte. Vamos más adelante a hacer un ejercicio con esto.
Bien, ahora veamos la expresión matemática final, que es esta, de una señal modulada en amplitud con portadora. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, partimos de una señal portadora, la expresión general que ya habíamos visto, una señal portadora del tipo seno, con frecuencia f sub c y amplitud pico e sub c, y una señal por ahora moduladora genérica f de m de t. Bien, la señal modulada en amplitud va a tener la frecuencia de la portadora, eso ya lo vimos, y la amplitud de la portadora ahora va a estar en función de del valor instantáneo que tome la señal moduladora. Por eso la envolvente es el pico de esto más el pico de la portadora. Entonces recuerden que todo lo que está multiplicando adelante de una señal tipo seno coseno va a dar la amplitud pico. Entonces la amplitud pico de la portadora ahora modulada va a depender del valor instantáneo de la señal moduladora. El caso simple de que la señal moduladora, o sea f de m de t, sea un tono puro con frecuencia f sub m y amplitud e sub m, yo puedo escribir esta ecuación que está acá de esta forma, está acá. Y además, si recuerdo la expresión esta del índice de modulación, que es el pico sobre el pico, de moduladora sobre portadora sin modular, puedo decir que la señal moduladora, el pico de la señal moduladora la puedo escribir en función de esto, y reescribir esta ecuación como está acá. Me queda esto que está acá. Saco factor común, pico de portadora sin modular, lo saco fuera del corchete, y me queda esta expresión, que es justamente la señal portadora sin modular multiplicada por algo que todo esto es amplitud. Bueno, esta va a ser la amplitud de la señal ya modulada en AM. Bien, ahora si hago este producto con estos dos términos, me queda esta expresión de acá, que me dice claramente que es una señal modulada en amplitud, que es todo esto, tiene, con portadora, ¿no? Tiene la portadora sola, y después tiene algo más, que es todo esto. Bueno, estas son las bandas laterales, son estos dos fasores que veíamos en la clase anterior, que no habíamos hablado de amplitudes, nada, sino directamente de la forma, ¿no?, que ustedes hicieron el ejercicio también. Bien, y ahora tenemos la expresión matemática de eso. Pasa que acá está medio difícil de ver, entonces lo que hago para ver las dos bandas laterales es aplicar la relación trigonométrica del producto de los senos, que es esta que está acá. Es un medio del coseno de la suma de todo lo que está acá adentro menos el coseno de la resta de todo lo que está acá adentro menos el coseno de la suma de todo lo que está acá adentro, que me da la expresión que está acá. Y ahora sí, me queda bien explícito que una señal modulada en AM tiene una portadora sin modular y tiene dos términos más que son las bandas laterales. Y las bandas laterales tienen como frecuencia la suma y la resta entre la señal portadora y la señal moduladora. Y como amplitud, esas bandas laterales tienen como amplitud el índice de modulación por la amplitud de la señal portadora sin modular dividido las dos. Una signo menos y otra signo más. Esto lo que va a afectar es la fase. Pero en el diagrama espectral, yo si quiero dibujar un diagrama espectral de esto, voy a ver una cosa así. Con un analizador de espectro, por ejemplo, voy a ver en la posición de la frecuencia de portadora un fasor con amplitud de sub c, que va a ser esto. Recuerden que esto es f sub c, que es esto que está acá. Y voy a ver las dos bandas laterales, uno sumado y otra restada a esta frecuencia. Y esta distancia que está acá es la frecuencia, en términos de frecuencia siempre, ¿no?, es la frecuencia de la señal moduladora. En este caso son únicamente dos componentes de la banda lateral, porque la señal moduladora era un solo tono. Recuerden que esto es un diagrama unilateral. El diagrama bilateral es como si
imagínense un espejo acá y esto está todo repetido de este lado, que de hecho matemáticamente lo correcto es ver todo de este lado, porque esto es una señal que yo la puedo medir, una señal real. Bien, como comentario final, en el diagrama espectral voy a ver siempre de una señal de este tipo, ¿no? Por ejemplo, modulada en AM con un solo tono, voy a ver que esto no va a cambiar nunca, va a ser un tono fijo ahí, que va a ser la frecuencia de portadora, y van a estar las dos bandas laterales, y las dos bandas laterales van a depender también de la amplitud de portadora y van a depender del índice de modulación. El índice de modulación como máximo puede ser 100% o M que valga 1, entonces estas dos componentes van a ser la mitad de esta como máximo. Y si yo modifico el índice de modulación, o sea que modulo menos, estos se van a hacer cada vez más chiquitos. Bien, lo que sigue son dos ejercicios sobre modulación, sobre lo que vimos recién, sobre la teoría que vimos recién. Estos ejercicios, como veníamos haciendo, les pido que los resuelvan. Acá tienen todas las respuestas y en el libro también, pero la idea es que ustedes practiquen sin mirarlo, lo hagan en una hoja, prolijo, le sacan una foto y me lo mandan. Pero vean si pueden mandarme el link, ¿no? O sea, lo ponen en un drive a la foto y me mandan el link, así evitamos mandar mail muy pesados. Entonces tienen uno acá y este es el otro ejercicio. Bien, o sea, por ahora dos ejercicios. Vamos a ver el siguiente tema teórico, que es distribución de potencias en modulación de amplitud. Vamos a ver cómo se distribuye la potencia de RF en este sistema de modulación. Bueno, primero lo que hacemos es calcular la potencia de la portadora sola sin modular. Tomamos el valor eficaz de tensión de portadora, que es el valor pico dividido raíz de 2, como ya sabemos, eso es el valor eficaz. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por la carga a la cual va a estar afectada esa potencia, que puede ser la antena. La antena se comporta como una carga ómnica a una determinada frecuencia y tiene un valor por lo general de 50 ohm. Bien, entonces puedo escribir así también. Bien, ahora vemos, calculamos la potencia de las portadoras, perdón, de las bandas laterales, de cada una de las bandas laterales, y lo hacemos de esta manera. Nosotros sabemos que la potencia de la banda lateral es M por S sobre 2, la tensión pico es M por S sobre 2, entonces si eso lo divido por raíz de 2 y lo elevo al cuadrado y lo divido por R, voy a tener la potencia de portadoras, o sea, tengo el valor eficaz al cuadrado, dividido R, la potencia de las bandas laterales. Bueno, puedo seguir calculando acá un poquito y me queda esto que está acá. Y en este paso intermedio, que sale de hacer elevar al cuadrado los términos que están acá y después dividir por R, yo puedo reconocer que esta parte de la expresión es esto, por lo tanto esto es potencia de portadora sin modular, y la potencia de cada una de las bandas laterales también la puedo escribir así, M cuadrado sobre 4 por la potencia de la portadora. Bien, esto que me dice que la potencia que lleva cada una de las bandas laterales, en el mejor de los casos, cuando M vale 1, va a ser la cuarta parte de la potencia de la portadora sin modular, o sea el 25%, solamente el 25%. Y esta es la potencia donde viaja la información, porque en las bandas laterales está la información. Esto es portadora sola, esto no tiene información. Eso es una desventaja, ahora vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, entonces, la potencia total de la onda, ahora sí, de AM con doble banda lateral y portadora, va a ser justamente la potencia de la portadora más la potencia de las dos bandas laterales, por eso un 2 acá, o sea, dos veces esto,
que también lo puedo escribir así, que me da como resultado esto. Reacomodando un poco, sacando factor común, obtengo que la potencia total de una onda de AM con doble banda lateral y portadora va a ser esta que está acá. Como les decía, en las bandas laterales está la información que se usó para modular la portadora. Bien, entonces si queremos ver, analizar algo interesante, podemos decir qué porcentaje de la potencia total se llevan las bandas laterales, o se adjudican a las bandas laterales en este esquema de modulación. Entonces esto lo hacemos mediante este cociente. Hacemos el cociente entre la potencia total de las bandas laterales sobre la potencia total de la señal ya modulada, que es esto, y bueno, me queda como resultado esto que está acá, porque recuerden, las dos veces la potencia de las bandas laterales es m cuadrado pc sobre 2, la potencia total es esto, entonces pc se va con pc y me queda esto que está acá. Entonces esto me dice, si lo veo como un porcentaje, qué porcentaje se lleva de potencia las bandas laterales, las dos, ¿no? Bien, y como vemos acá depende del índice de modulación. El índice de modulación es la profundidad de modulación también, cuán modulado está. Como máximo, para que no haya distorsión, esto puede valer 1. Entonces si yo reemplazo el 1 acá, que va a ser la m por 1, que va a ser la mejor condición, esto me va a dar 0,3, quiere decir un 30%. 0,3 periódico, 33%. Entonces solo el 33% de la potencia total viaja con información, lo otro es portadora. Entonces de alguna manera estoy desperdiciando 77% de potencia. Estrictamente es así, estoy desperdiciando en algo que no lleva información, pero se hace así por una cuestión de que enviando la portadora con mucha potencia yo puedo simplificar el circuito receptor. Ese es el justificativo de por qué se gasta tanta potencia en algo que no lleva información. Hay otros sistemas de modulación que vamos a ver más adelante, banda lateral única o doble banda lateral sin portadora, donde bueno, la potencia del transmisor va únicamente a donde hay información, pero los receptores van a tener que ser un poco más complicados. Como último, les menciono que el índice de modulación práctico está entre el 90 y el 95%. Esto es para evitar que haya distorsión. Bueno, tercer ejercicio, les dejo este que está acá, para que lo hagan, y de la misma forma después me lo envían como ya habíamos hablado. Bueno, por último, para cerrar este video, vamos a ver el caso de que la señal moduladora sea una señal poliarmónica. Por ejemplo, que tenga dos tonos. Bueno, en ese caso, ¿cómo hago para calcular el índice de modulación? Bien, la expresión de una señal modulada primero con dos tonos es esta que está acá, es exactamente igual que la de un solo tono, nada más que va a tener dos bandas laterales más. Recuerdan la expresión de cada una de las bandas laterales, como lo habíamos visto hace un rato. Entonces el índice de modulación va a ser un poco más complicado de hallarlo, porque no tengo una sola amplitud acá en el caso son iguales, pero puede ser que sean diferentes y puede ser que sean muchas más. Entonces la forma que se usa para obtener un índice de modulación es esta que está acá. Se calcula el M para cada uno de los tonos y después se hace la suma cuadrática. Bien, y para hacer el cálculo de potencia se usa el M total, el cálculo de la potencia de cada una de las bandas laterales. Recuerden que es un cuarto de M cuadrado por la potencia de portadora, la potencia total de las dos bandas laterales, esto por 2, y la potencia total de la señal modulada es esta expresión que está acá. Es la misma que vimos para un solo tono, nada más que ahora el M se calcula de forma diferente.
Bien, dejamos este video cerrado y en el próximo arrancamos ya con circuitos.